Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien y pues bueno, hoy vamos a ver un tema que es interesante, es un conflicto acá sabroso, como quien dice, ¿no? Y por cierto, ¿saben qué se conmemora el 20 de noviembre? Si no recuerdan bien, pues quédense para saber, ¿vale? Pues sí, efectivamente, ¿saben qué se conmemora el 20 de noviembre? La Revolución Mexicana, bueno, el inicio en realidad, ¿verdad? Porque si ustedes no lo saben o no lo recuerdan bien, la verdad es que la Revolución Mexicana se dio a raíz de que estuvo ya mucho tiempo en el poder uno de los presidentes pues, más longevos que hemos tenido, que es Porfirio Díaz Mori, por cierto. Porfirio Díaz Mori, quien estuvo prácticamente 30 años gobernando el país, de 1877 a 1911. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 debido a un llamado que hizo Francisco I. Madero y que justamente convocaba a los mexicanos a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz, quien otra vez se había vuelto a reelegir, a variar, sí, ya era una pasita, pero pues ahí estaba, ¿no? Ahora bien, la verdad es que es interesante porque la revolución inició, así como les digo, en 1910, pero Porfirio Díaz dejó el país al siguiente año, en mayo de 1911, y de ahí se fue al exilio a París, nada más y nada menos, ahí humildemente, ¿verdad? Y tristemente, pero bueno, resulta que en este caso, la verdad es que las fechas oficiales de la Revolución Mexicana es 1910 a 1920, pero en realidad algunos colegas historiadores señalan que la Revolución Mexicana se puede ampliar todavía o su influencia y todo el proceso que llevó en sí hasta, por ejemplo, con la llamada Guerra Cristera de 1926 al 29 o posteriormente, por ejemplo, entre el llamado Maximato, que fue el gobierno tras bambalinas de Plutarco Elías Calles, que se dio entre 1928 y 1934. Pero bueno, lo que sí es que déjenme les digo que la Revolución Mexicana fue la primera revolución del siglo XX. Nosotros inauguramos, como ven, ahora sí que este siglo de guerras, revoluciones y demás, con este movimiento armado. Porque después siguió, un poquito después, ya la Revolución Rusa y posteriormente la Revolución China, ¿vale? Entonces es interesante ver que también una revolución se supone que debe de llevar en el proceso cambios profundos. Ustedes nada más también chéquenle si de verdad la Revolución Mexicana sí dio por resultado estos cambios o si quedamos muy similares. Nada más ustedes ahí analicen, ¿no? Obviamente la Revolución Mexicana tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Ahora, es interesante también ver que la Revolución Mexicana tuvo a muchísimos caudillos que en un momento dado todos se fueron llamados generales, ¿no? Villa, Zapata, Obregón, Carranza, Calles y demás. Algunos en realidad no eran militares, obviamente de formación, no habían estudiado en el colegio militar como Villa, Zapata, ¿no? Pero otros sí, como por ejemplo el súper interesante, inteligente y brillante Felipe Ángeles, quien fue un militar de carrera, estuvo en el colegio militar y de hecho él se volvió el artillero de Francisco Villa, ¿vale? La Revolución Mexicana también, por otro lado, la podemos dividir en 3 fases y vamos a empezar a ver esas fases. Pues bueno, la primera fase es cuando se da en contra de Porfirio Díaz, que como les decía, pues ya tenía 30 años de gobierno y pues obviamente a México le faltaba la democracia, ¿verdad? Entonces empezó desde 1906 con las críticas al sistema porfirista por parte de los hermanos Flores Magón, que eran anarquistas, y en 1910 fue obviamente liderada por Francisco Ignacio Madero, por eso un hacendado chaparrito de Coahuila, que era idealista, democrático, incluso estuvo apoyado por Doroteo Arango, o mejor conocido como Francisco Villa o Pancho Villa, quien en un principio había sido un bandido, quien se volvió realmente un revolucionario. Bueno, un bandido después que tuvo que escapar, ¿sí?, de una hacienda y de enfrentarse al dueño de la hacienda, ¿verdad? Pero bueno, esos son los chismes históricos que están re buenos. Obviamente también va a aparecer Emiliano Zapata, acá este personaje súper famoso y querido del estado de Morelos,
Y bueno, Madero se volvió presidente por votación constitucional y pues justamente esta primera fase inició con este llamado de Madero a levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz para el 20 de noviembre de 1910. Es una cosa muy curiosa porque francamente es la primera vez en la historia que alguien dice yo voy en contra tuya este día, a esta hora y en esta fecha. O sea, ¿cuál sorpresa? Nada, ¿verdad? Pero bueno. Y bueno, tenemos que decir que Madero, la verdad, era un tipo de buen corazón, era un hombre que no quería la violencia, él quería todo a través del diálogo, ahora sí que por medio de leyes, todo como muy formal, ¿sí? Es más, y de las cosas curiosas ahí de los chismes históricos está que a él le gustaban mucho las sesiones espiritistas, por cierto, y por ahí algunos colegas, ¿no?, han mostrado, ¿no?, estos como si fueran cuadernos, ¿no?, de todos los escritos de cuando él y su esposa entraban acá en sesión espiritista para hablar con los muertitos. Y bueno, la segunda fase es en contra de Victoriano Huerta, quien había sido un general que había estado en la época de Porfirio Díaz, y Francisco Madero lo llama a formar parte, digámoslo así, no de su gabinete, sino pues ahora sí que de su equipo de trabajo, por así decirlo, y Victoriano Huerta le da un golpe de estado, es decir, lo apresa y lo mata junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, por eso el nombre del metro Pino Suárez, aquí en la Ciudad de México. Y esta traición a Madero se le conoce como la Decena Trágica y se hizo en 1913. Hay varias cosas muy, pues la verdad, como obscuras en cuanto a ese hecho. La Decena Trágica se hizo aquí en la Ciudad de México, en el área de la Ciudadela, también Palacio Nacional y demás. Y pues la verdad es que además de que fue apresado Madero, también su hermano Gustavo, por eso la delegación se llama así, Gustavo Madero, también fue torturado y fue asesinado, y de una manera muy fea, muy gandalla, la verdad. Y bueno, ante este hecho, justamente de este golpe de estado, los caudillos que habían apoyado a Madero, como Pancho Villa, Carranza incluso también, y Zapata, pues obviamente pues le declararon la guerra a Victoriano Huerta, quien por cierto le llamaban la cucaracha. Y la cucaracha, este corrido tan famoso que tenemos, ¿no? La cucaracha ya no puede caminar, pues se supone que está dedicada a él, entre otras cosas. Hay otras versiones que dicen que no, pero bueno, el chiste es que en este caso, Victoriano Huerta, que también era apodado a veces el Chacal, pues era un hombre muy inteligente, la verdad, y como les digo, él sí era un militar oficial de carrera que había estudiado en el colegio militar y era alguien muy educado, era un tipo, la verdad, de pocos valores morales amables, digámoslo así, y francamente, junto con él en esta toma de la Decena Trágica en contra de Madero y Pino Suárez, también participaron otros personajes como Mondragón y Félix Díaz, quien había sido sobrino de Porfirio Díaz, entre otros. Justamente esta segunda fase a la mera hora termina con que pues Carranza, Zapata, Villa y demás se unen en contra de Victoriano Huerta y pues termina fuera a la mera hora de la jugada, y ya viene entonces la tercera fase, que es la lucha de facciones, o que también se le conoce como del caudillismo. En este caso, después, como les digo, de haber derrotado a Victoriano Huerta, los jefes revolucionarios van a empezar a luchar entre sí por el poder, o como por ejemplo estarían Zapata y Villa, que ellos no querían la silla presidencial en absoluto, pero que entonces también van a luchar en contra de ellos porque no los pelan. Justamente hay que recordar que tanto Villa como Zapata querían una mejora social, sobre todo para los campesinos, la gente trabajadora, y los otros caudillos estaban más metidos en los asuntos de política en un momento dado y por la lucha por el poder, ¿no? Entonces ahí viene la bronca entre todos estos grupos a la mera hora, y pues bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que Emiliano Zapata con su Ejército Libertador del Sur y Pancho Villa con su ejército llamado la División del Norte, pues que venían desde Durango y Chihuahua, pues van a unirse, digámoslo así, por un bien común. Bueno, en este caso también tenemos que decir que en esta tercera fase, como les digo,
con estas broncas, la verdad es que varios se van a mandar matar unos a otros. Francamente, no está nada divertido eso, más que para el chisme histórico si quieres, pero es bastante dramático y trágico. Y por ejemplo, en un momento dado, ¿no? Que Villa incluso ya después había salido del rollo revolucionario y estaba muy tranquilo por allá en su tierra norteña, cuando pues lo manda a asesinar Obregón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar que ahorita los vamos a mencionar de todas maneras un poco a mayor profundidad. Y bueno, la verdad es que los que buscaban el poder político, como les digo, pues fueron Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, entre otros. Y estos tres, por cierto, formaban el llamado Grupo Sonorense, porque venían de allá de Sonora, ¿verdad? En este caso también Obregón dirigió al Ejército del Noreste, que también lo tenemos que mencionar, y otro militar que entró en esta tercera fase fue Pablo González, quien dirigió el Ejército del Noroeste, y Villa, pues como les digo, pues era la División del Norte y fue enemigo tanto de Obregón como de Carranza. Y Zapata, pues fue enemigo de todos, ay sí, de hecho menos de Villa, obviamente. Zapata y Villa, digámoslo así, eran como cuates hasta cierto punto. Zapata, por cierto, a diferencia de lo que pensamos en el imaginario nacional, pues no era un pobrecito. O sea, estaba con los campesinos de Morelos, por ejemplo, de la zona de la Jusco incluso también, parte a lo mejor de Tlaxcala, etcétera, pero él no era un pobre, ¿sí? Él era el hijo del caporal de la hacienda, como el tipo administrador de la misma. Entonces era buenísimo, por ejemplo, como jinete. A él le encantaba vestir súper bien y tanto le entraba como, por ejemplo, a la chela, como al mezcal, al tequila, al pulque y a todo, no hay problema. Era famoso porque era muy coqueto, igual que Villa, por cierto, mujeriego, e incluso unos dicen por ahí que era bicicleta de doble rodada, o sea, bisexual, ¿verdad? Eso sí, era pues acá bien masculino, eso que ni qué, ¿sí? No importaba sus preferencias sexuales, era muy acá, ¿vale? Y eso sí, independientemente de que justamente él no se moría de hambre y vestía bastante bien, él la verdad sí veía el dolor de los campesinos ante los hacendados que pues, habían sido unos gandallas y les habían quitado sus tierras. Pero ojo, este problema no venía desde la época de Porfirio Díaz, venía muchísimo más atrás, desde la época de, pues ahora sí que de la Constitución del 57 y las leyes de reforma, donde justamente una de esas leyes va a prohibir justamente las propiedades comunales, tanto de pueblos, ¿sí? Como por ejemplo de la iglesia en un momento dado. Y entonces desde esa época cuarista viene el lío de que muchos campesinos fueron despojados de sus tierras por los ricos hacendados que ya no podían tener las tierras comunales y quienes podían comprarlas, pues la gente de lana y en este caso pues los hacendados, ¿vale? Entonces sí, no es una bronca o un problema que vino con Porfirio Díaz, sino como les digo, más para atrás, ¿vale? Y en este caso, la verdad es que los enemigos de Zapata, pues no lo van a ver con muy buenos ojos, llámese Obregón, Carranza, ¿sí? Lo van a llamar incluso el Atila del Sur y a todo su ejército, ¿vale? Entonces este ejército fue conformado especialmente por campesinos, como ya les dije, en Morelos, en Tlaxcala, Estado de México y aquí en el Ajusco, porque ustedes no lo saben, pero estamos grabando desde el Ajusco, la montaña del Ajusco. Así que ya empieza a hacer friecín, por cierto, ¿vale? Y bueno, y si tú eres de esta zona del Ajusco, posiblemente tus tatarabuelos o si eres mayorcito, tus bisabuelos, quizás formaron parte del ejército de Zapata en esta zona. Y bueno, la verdad es que, por ejemplo, Villa también era muy buen jinete, era alguien muy, bueno, todos los personajes de la historia son bastante controvertidos y tienen tanto sus cosas buenas como sus cosas que dices, esto no me lo sabía y esto no está tan chido. Por ejemplo, Villa era apodado el Centauro del Norte, justamente porque era muy buen jinete, y como unas tostadas, por cierto, que creo que tienen ese nombre. Y, por ejemplo, él fue también gobernador provisional de Chihuahua entre 1913 y 1914, e hizo muchas cosas por el bien de la población de Chihuahua. No hay una anécdota. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando en la UNAM, Revolución Mexicana, todo un año con la doctora Margarita Carbó,
que en paz descanse, que daba unas clases hermosas y padrísimas, muy divertidas y con también mucho contenido de análisis. Ella comentaba, ¿no?, que justamente a Villa se le ocurrió en un día decir, la gente no tiene dinero, pues no hay problema, vamos a imprimir billetes, y que se pone a imprimir así como en una cajita, ¿no?, casi una imprenta chiquita, ¿no?, lo que serán los pancholares, ¿no?, así como de juguete, ¿no?, de jugar un juego de mesa, y pues repartan. Entonces ya ahora sí la gente tiene dinero, ¿no? Y así como que dices, no funciona así la economía, ¿no? Pero por ejemplo también él decía, y él veía la necesidad de que la gente los niños tenían que educarse, y entonces mandó ahora sí que a construir escuelas, y hizo muchas cosas muy buenas, pero también era muy rudo, y también para sus enemigos y otros era también un asesino. Entonces es interesante ver la personalidad de Francisco Villa de Zapata y de todos, porque como les digo, tienen cosas así como dices, wow, muy aplaudibles, y otras que dices, úchala, ¿no? Y un detalle, por ejemplo, de Villa, que se sabe que él no tomaba alcohol y que de hecho le encantaban las malteadas, creo que de fresa, pero si no las malteadas, así por lo menos, ¿vale? Y obviamente igual que Zapata, pues era un coqueto, un mujeriego, y estaba casado o podía tener no sé cuántas esposas, y además de que era muy valiente, por supuesto, también dejaba expresar sus sentimientos, y era también conocido porque lloraba mucho, entre otras cosas, ¿vale? Obregón no lo quería, pero ni tantito a Villa, por cierto, y luego Obregón también se hizo enemigo de Carranza de Obregón, porque pues ellos dos iban más por el poder político, entre otras cosas, y pues bueno, ahora sí que vamos a ver quién era, por ejemplo, en este caso Carranza. Él era de Coahuila, fue el líder del ejército constitucionalista, es este personaje que parece viejito con barba larga, blanca, ¿sí? Muy al estilo Maximiliano, por cierto, me acordé, y él buscó crear una nueva constitución, que es la de 1917 y que es la actual que tenemos nosotros justamente. Y él, pues la verdad, en un momento dado, también estuvo apoyado por la Convención Constitucionalista de Aguascalientes, luego perdió ese apoyo, y después en Querétaro se hizo la nueva constitución, que es la que tenemos. Este ejército, el ejército carrancista constitucionalista, curiosamente aquí ya como un chisme familiar les comparto, y que alguna vez ya lo comenté en otro video posiblemente, es en el que estuvo uno de mis bisabuelos. Mi bisabuelo Guillermo Fernández fue un militar que estuvo en el colegio y fue parte del ejército constitucionalista junto con su cuñado, el tío, ¿verdad?, Pedro González, que ahí van a ver las fotos, ¿vale?, que se las vamos a compartir. Y bueno, la verdad es que entre 1917 y 1920 Carranza y Obregón se separan, dejan de ser acá los best friends, ¿no? Y fueron pues contrincantes, justamente por el poder político. Entonces, en ese sentido, el grupo Sonora o sonorense, Obregón, Calles y Adolfo de la Huerta, hicieron el Plan de Agua Prieta, en donde desconocían a Carranza como jefe constitucionalista y presidente. Entonces, en 1919, por cierto, se sabe que Zapata es asesinado por órdenes en realidad o que sabía pues Carranza. Después Obregón, como les decía, mandó a asesinar a Villa hasta 1923, y también se cree que él mandó a asesinar en 1920 a Carranza posiblemente, ¿no? Entonces, no, sí tienen colas que les pisen, de verdad. Y bueno, la verdad es que Obregón a su vez fue asesinado en 1928 en San Ángel, ¿verdad? Todo se paga, aquí sí, ¿verdad? Pareciera la ley del karma directo y sin escalas, ¿no? Y luego fueron sus restos o sus huesitos de todos ellos, pues fueron reunidos en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México. ¡Qué bonito! Si no se pudieron ver en vida, pues bueno, hay que descansen en paz, disque, ¿verdad? Pero bueno, y les puedo decir también que la Revolución Mexicana tuvo 3 proyectos de nación a la mera hora. El primero fue la anarcosindicalista de los hermanos Flores Magón, como Ricardo, en donde los obreros y los trabajadores en general buscaban pues tener mejores salarios y jornadas de trabajo. La segunda fue la agrarista, encabezada por Zapata y Villa, donde buscaban el bienestar de los campesinos principalmente. Piensan que, pues la verdad que México tenía mayoritariamente una vida rural, ¿no? Las ciudades eran muy pequeñas todavía, no eran los monstruos de ciudades como por ejemplo ahora la Ciudad de México, o sea, nada que ver.
Y bueno, en este caso también se les conoce a ellos como si hubieran realizado más bien la llamada Revolución Popular, ¿sí? Y Zapata hizo, por ejemplo, el Plan de Ayala en un momento dado, en 1911, en contra de Madero, porque Madero, cuando ya llegó a la presidencia, pues no hizo los repartos de tierra tan rápido como Zapata hubiera querido, y entonces luego Zapata se enoja con él y entonces hace este plan. Y el tercer proyecto de nación, que es la liberal constitucionalista, que incluso la inicia Madero, después Carranza, Obregón y Calles. Carranza hizo el Plan de Guadalupe contra Victoriano Huerta, donde justamente lo desconoce cuando él toma la presidencia y obviamente después de haber asesinado a Madero, a Pino Suárez. Al final, esta fue la que ganó este proyecto de nación, pero retomó las peticiones de los obreros y de los campesinos. Y obviamente eso se quedó plasmada en la Constitución que tenemos, que es la de 1917. Después México se volvió una nación de instituciones, obviamente, donde los caudillos revolucionarios se volvieron pues, héroes de la patria, y Plutarco Elías Calles, que había estado ahí, pues creó el partido político, el PNR, que se volvió después pues el PRI, ¿va? Ahora, en este caso, la verdad es que sí es muy importante un paréntesis de cómo se hizo nuestra Constitución, que ya había hablado yo en otro video, pero aquí es como la continuation, ¿va? Por ejemplo, en este caso, bueno, la Revolución Mexicana, todavía cuando estaba o se gestó, todavía estaba la Constitución de 1857, la creada en la época pues, de Juárez, ¿sí? Como Ford y demás. Y Carranza y otros vieron la necesidad de tener una más moderna, por lo que en Aguascalientes se vio ahora sí que la idea, o se dio la idea de crear un Congreso Constituyente que hiciera la nueva Constitución. Y este Congreso se reunió en Querétaro el 1 de diciembre de 1916, y estuvieron pues ahí chambeando hasta el 5 de febrero de 1917, que fue cuando se firmó y publicó. Hubo dos grupos que participaron, los llamados moderados, que eran partidarios de Venustiano Carranza, como Félix Pallavicini, Luis Manuel Rojas. Otro grupo que eran los radicales o jacobinos, que eran partidarios de Álvaro Obregón, como Francisco J. Mújica, por cierto que así se llama una preparatoria del IEMS que está en el Ajusco, Tlalpan 1, y Heriberto Jara, entre otros. El chiste pues era introducir los principios o ideales, ¿no? Por lo que se hizo la Revolución Mexicana, como el reparto agrario, la justicia social, mejores sueldos y jornadas de trabajo, por ejemplo, para los obreros y trabajadores en general, educación gratuita y laica para todos, que esto ya venía desde la del 57, derecho al divorcio, esto lo quería Carranza especialmente, porque los chismes históricos dicen que él se quería divorciar de su mujer, pero bueno. Y luego esta nueva Constitución o Carta Magna era la expresión, pues la verdad, jurídica de la Revolución Mexicana. Sentaba las bases para una vida democrática, desarrollo económico de la nación, tuvo un carácter nacionalista en donde se pudieron crear formas propias de cultura y sin copiar, por ejemplo, las europeas o extranjeras. Y de aquí va a surgir después el movimiento artístico súper famoso, encabezado obviamente por Diego Rivera, que es el muralismo mexicano o la Escuela Mexicana de Pintura. Y pues ¿cómo ven la Revolución Mexicana? ¿Verdad que está bien compleja? Y pues la verdad es que, como les digo, hay muchísimos personajes, hay muchas fuentes afortunadamente, tanto están los corridos mexicanos que son muy interesantes, que te hablan, ahora sí que pues era como el Facebook de la época, ¿no? Que te decía qué onda, qué pasaba, o el YouTube de la época, ¿no? También, por ejemplo, las fotografías, que son buenísimos de muchas agencias, digámoslo así, o casas fotográficas, especialmente los famosísimos hermanos Casasola, cuyo archivo, pues la verdad es oro puro para todos los historiadores y todos los que nos gusta la historia y que andamos de metiche investigando, y que está en Hidalgo, en Pachuca, si mal no recuerdo. Y bueno, la verdad es que hay muchas formas de que puedan ustedes adentrarse en este periodo, que ya pasaron 100 años, o sea, pues no fue ayer, ya tienen más ayercitos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que vale mucho la pena que ustedes puedan saber un poquito más de esto, de una época donde a la mera hora, así como por ejemplo mis familiares pudieron estar participando, también los de ustedes. En un momento dado, hombres, mujeres, niños participaron en esta lucha armada, que pues sí, al durar 10 años fue un periodo bastante doloroso. Pero bueno, ahora sí que con esto vamos cerrando.
Y no sin antes de despedirnos, les decimos que pues los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a nuestros videos, los puedan compartir, también que nos sigan en nuestro Facebook, Instagram y blog. Y recuerden que ustedes son los creadores de la historia y pues ahora sí que nos estamos viendo muy pronto. Reciban un fuerte abrazo y muchos besos. Nos estamos viendo, que estén muy bien. Chao. Adiós, muchachos de Lerdo, de Gómez y de Torreón. Ya se van los garroteros, ya se acabó la función. Yo soy rielera y tengo mi Juan.